Aprendamos economía. La economía del siglo XXI. Propuestas, análisis y temas relacionados en tu propio idioma. Aprende con los expertos. Aprendamos economía. Las finanzas en la universidad del siglo XXI. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué bueno que están con nosotros en este su programa Aprendamos Economía. Quiero recordarles que hoy iniciamos una nueva era de este programa porque estamos debutando prácticamente en televisión, en TV UJAT. Estamos también en radio, en el 107.3 de FM. Y naturalmente que es un programa bastante interesante lo que vamos a tratar el día de hoy. Pero antes de continuar con nuestro programa, me gustaría presentar a los que nos acompañan en esta mesa. Maestro Bolívar. Sí, buenas tardes. El día de hoy continuamos con otra versión diferente a la radio, que ahora es la televisión, con temas de economía en un lenguaje apropiado, un lenguaje bajito. Claro que Hoy hoy daremos la cara. Esa es la idea. Son dos compañeros que nos conocían a través de la radio, pero seguramente hoy los están viendo. Gildardo. Buenas tardes. Pues como todos los martes y continuando con el programa ahora con mayor cobertura por participar a través de la televisión, bueno, trataremos como siempre lo hemos hecho en este espacio hacer reflexiones, análisis, críticas, comentarios sobre los temas económicos, temas que por cierto cada vez se vuelven más complicados, más enredados. Y es muy importante que pues, la sociedad de la universidad y la sociedad tabasqueña pues, estemos actualizados y al tanto de estos fenómenos. Pues miren, compañeros, realmente para mí es un honor presentar en este programa, en este primer programa en vivo que tenemos en TV UJAT y también en Radio UJAT, a quien dirige realmente los destinos de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Y para mí es grato presentar entre nosotros que está como invitado especial el maestro Lenín Martínez Pérez, es el director de la ASEA. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro José Juan Paz Reyes, al maestro Bolívar, al maestro Gildardo, catedráticos de nuestra División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y reconocidos por su expertise en el área económica. Muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias, maestro. Pues hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que tiene que ver con lo que heredamos de 2016 y lo que esperamos por venir en 2017. Pero antes que empecemos con el tema en particular, maestro, la estancia aquí con nosotros es, en primer lugar, un invitado importante para nosotros. En segundo, el padrino, como decía el maestro Gildardo hace un rato, de este programa en vivo en TV UJAT. Y bueno, aquí estamos en este programa. Sí, creo que es un orgullo que estén nosotros por claro que sí. Primer programa, ¿no? Bueno, antes que nada agradecerles, felicitarlos primeramente porque han hecho un gran trabajo en la radio. El día de hoy, gracias a los esfuerzos que hace nuestro señor rector, el doctor José Manuel Piña Gutiérrez, pues tenemos este espacio que se llama TV UJAT. Agradecerle a la teleaudiencia que tenemos, el tiempo que nos dedican para seguir a nuestra alma mater a través de este medio. Claro. Y yo creo que el hecho de seguir sumando medios de comunicación para seguir transmitiendo a las generaciones que se forman en la UJAT, creo que es un tema importante, por lo cual los felicito, maestros, por este espacio que ya tienen en televisión y que seguramente va a servir para seguir enseñando mucho de lo que es economía. Claro, el nombre es por eso, Aprendamos Economía, es una universidad y aquí aprendemos todos. Y bueno, somos profesores de la División de Ciencias Económico-Administrativas. Aprovechando la estancia, maestro, yo quiero hacer una pregunta. Usted lleva ya un año y meses en la administración de nuestra gloriosa DACEA. ¿Qué acciones se han realizado a lo largo de este periodo que usted administra la DACEA, maestro? Yo creo que la universidad y por ende la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas pues, está viviendo una época de muchos cambios. Hemos transitado de modelos académicos que nos llevan a la calidad, a la inclusión social. El día de hoy estamos procurando que más alumnos puedan ingresar a la universidad. Por eso en la división académica el año pasado se incrementó en un 19% la matrícula. Estamos pugnando porque exista un nuevo campus donde nuestros estudiantes de las licenciaturas en Contaduría Pública, Economía, Administración y Mercadotecnia puedan aspirar a tener mejores condiciones de espacio gracias a las gestiones de nuestras autoridades. Y yo creo que el hecho de que podamos seguir formando capital humano para Tabasco es lo que le da el valor a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y en esta parte, pues la DACEA se suma
para seguir teniéndolo. ¿Cómo lo hacemos? A través de profesores que se habilitan. El día de hoy la división académica, la DACEA, como se le conoce, cuenta con 3 programas acreditados, en este caso la licenciatura en Economía, la licenciatura en Administración y la licenciatura en Contaduría Pública. Está en proceso la acreditación este año, ya como proyectos de 2017, la acreditación de la licenciatura en Mercadotecnia. Entonces vemos que no solamente aceptamos cantidad de estudiantes, también tenemos calidad educativa en la parte de la licenciatura, que es nuestra esencia. Pero todo esto va sumado a un trabajo fuerte de investigación que se da con nuestros profesores. Tenemos más cuerpos académicos que están en consolidación, que están en formación también, grupos de investigación que se suman a estos trabajos. Y todo lo que ha sido la habilitación, recordemos que nuestra división académica es un área del área de formación profesional. Tenemos muchos contadores, muchos economistas, muchos administradores, mercadólogos, donde el trabajo de ellos está más enfocado al mercado. Entonces estamos tratando de que nuestros profesores primeramente estén capacitados en la parte profesionalizante y que esto se pueda ver reflejado en el desarrollo de nuestros estudiantes. También estamos trabajando el tema del posgrado. De hecho, queremos decirles que estamos en proceso de los dos nuevos programas de posgrado, el doctorado en estudios económico-administrativos, que es la primera vez que se imparte un doctorado de estas características en nuestra división, y la maestría en dirección y administración estratégica. De alguna manera van a ser evaluados por el CONACYT. De darse ya los resultados positivos, pues estaríamos hablando que el 100% del posgrado que se imparte en esta división académica está reconocido por el Padrón Nacional de Posgrado de Calidad del CONACYT, lo que nuevamente nos lleva al tema de la calidad, en este caso del posgrado. No cabe duda que la educación superior, en este caso, muy en particular nuestra gloriosa Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ha contribuido de alguna manera en el desarrollo económico y social del Estado. Claro. Es la primera institución de educación superior en el Estado, actualmente nuestra división, porque contribuye a la generación del recurso humano que se requiere para impulsar el desarrollo de la economía, para generar actividades productivas que contribuyen de alguna manera a impulsar el crecimiento económico en el Estado de Tabasco. Se dicen muchísimas cosas en nuestra entidad, que es el Estado con mayor índice de desempleo, que no crece la economía, una serie de cosas, pero creo que la universidad tiene un papel importantísimo en esa parte, y muy en particular nuestra división, porque es ciencias económicas, tenemos que ver mucho con la parte de la economía, es ese recurso humano que se requiere en la entidad y que de alguna manera ha contribuido a que Tabasco tenga un posicionamiento importante en el contexto nacional. Hildardo, ¿qué decía? Fíjate que hemos notado en lo personal, no sé si a ustedes le ha pasado, cuando hemos visitado algún banco, algún centro comercial, alguna empresa, muchos jóvenes trabajando que con una alegría, no, pues yo estudié en Apato y además de la división. Así es. Sí. O sea, cómo este personal, todo este material humano tan básico y fundamental para el desarrollo económico de nuestra entidad, cómo lo vemos, que es una realidad, y cómo resalta la importancia que tiene la universidad para proyectar, potencializar el desarrollo de nuestra entidad. Tabasco no necesita de gente que nos venga a enseñar actividades de carácter económico o administrativo. Creo que nuestra universidad tiene la capacidad, así lo ha demostrado. Yo comentaba con unas personas, estamos del nivel 32, estamos ahorita en el nivel 24 de todas las universidades a nivel nacional. Y ahí la división económica administrativa creo que ha jugado un papel muy importante para estar en estos lugares. Sí, mira, con respecto a la UJAT general, está de lleno en un proceso de internacionalización. La DACEA, ¿cómo se engancha a este proceso? Pues actualmente tenemos la estadística de que tenemos 70 estudiantes en movilidad estudiantil. ¿Qué significa? Esto es un programa que tiene la universidad en donde los estudiantes pueden acceder a cualquier universidad en el mundo. 70 de nuestros estudiantes están en esta actividad. Uno de ellos incluso está en Corea, en este caso, y vemos que, de economía además, exactamente, y vemos que todo este proceso de internacionalización que está apoyado por el señor rector, pues viene amarrado también con la formación profesional que traen nuestros estudiantes. No es casualidad que la licenciatura en Mercadotecnia, por ejemplo, sea la que imparte el mayor número de materias en inglés.
Esto quiere decir que nuestros estudiantes se están preparando para el mundo, adicional a que nosotros como la que trae la formación, ¿no? Exactamente, pero es algo que se ha venido fortaleciendo en todos los programas educativos. Al día de hoy hemos reestructurado 3 de nuestros programas educativos, estamos pendientes con uno, pero todos, ¿cuál es la tendencia? Que nuestros estudiantes puedan fortalecerse con competencias específicas y que puedan salir al mercado internacional también a formarse. Mucha experiencia la que van tomando en esa movilidad, ¿no? Así es, maestro. Yo creo que la intención de la OJAD y en particular de la CEA en el contexto internacional es importante. No podemos estar encerrados nosotros en nuestra burbuja de cristal y no participar en el contexto mundial. Nuestros jóvenes, el hecho de que salgan a otros lugares, el que vean que no estamos muy diferente a ellos, yo creo que es una perspectiva totalmente diferente a lo que ellos valoran de esta institución, de nuestra división. Así es, maestro. Y yo creo que al final todos aportamos para que nuestros estudiantes vayan creciendo. El hecho de que podamos estar aportando lo mejor de nosotros en las aulas, el hecho de que estemos fortaleciendo también sus capacidades también personales y el acompañamiento durante su estadía en la universidad hace que nuestros estudiantes cuenten con todas estas competencias para seguir estando al día y a la vanguardia con lo que demanda el mundo global. Fíjese que hace un rato comentaba el hecho de que se han reestructurado algunos programas de la licenciatura. Nuestra división está en un proceso de reestructuración de sus 4 licenciaturas y de su posgrado. ¿Qué nos comenta de esto, maestro? Pues miren, básicamente la reestructuración primeramente responde a mantenernos competitivos en el mercado laboral. Se le ha salido a preguntar a los señores empresarios a través de los foros de empleadores qué es lo que requieren de los egresados de la UJAT, y a partir de esta retroalimentación de lo que se está viviendo en otras instituciones en sus programas educativos, vemos que nosotros también tenemos que hacer ajustes. El mismo modelo económico de nuestro Estado nos está marcando de que tenemos que alejarnos del tema petrolero e ir más hacia la parte de la agroindustria. Estas necesidades se están trasladando en los programas educativos y su reestructuración. Qué bueno, maestro. ¿Qué le parece? Continuamos con esta charla en el próximo corte. ¿Cómo no? Gracias, maestro. En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Qué bueno que estamos de regreso con este tema en nuestro programa Aprendamos Economía. Hoy vamos a continuar analizando entre nosotros y con el público que está presente en vivo. Les suplicamos que hagan sus llamadas, sus comentarios, así como lo hacían en la radio, que nos mandaban sus mensajes al 312-9185. Si no mal recuerdo el número telefónico de aquí de nuestra emisora y de los canales de estudio de televisión de TV UJAT. Continuamos con el tema. Yo creo que es un tema bastante interesante el día de hoy. Yo creo que revisar lo que nos heredó 2016 es interesante, como también qué esperamos de 2017. Yo creo que podríamos empezar a hacer un análisis del contexto internacional. No podemos dejar a un lado todo lo que pasa, las cosas relevantes del mundo, porque todo lo que sucede en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica, en Asia, seguramente nos agrede también a nosotros. Nuestra economía y nuestra sociedad no es una ínsula en el mundo. Tenemos más de 32 acuerdos comerciales firmados en el mundo y una comunicación excelente a través de toda la tecnología de la información. Entonces vamos a analizar, no sé, yo quisiera partir del análisis comentando lo que siempre he dicho acerca de la situación crítica que hay en la economía mundial. Los televidentes y radios escucha que ya no aparece el maestro Lenin, bueno, que salir de emergencia. Hay una reunión de consejo, ¿qué nos dijo? De consejo universitario, y por lo tanto ahí está la explicación ya no fue posible seguirnos acompañando en el programa. Bueno, ahora sí. Ya lo íbamos a decir un ratito, pero esto te adelantaste. Qué bueno que lo aclaraste. Qué bueno que lo aclaraste de una vez. Pues ya que me quitaste la noticia de la boca, por ejemplo, decía Lagarde, ¿no? Lagarde, dirían los franceses, Christine Lagarde, del Fondo Monetario Internacional, de que esta recesión mundial que hay, yo me acuerdo que vino una visita a la Ciudad de México, con el gobierno de México,
hicieron una reunión y dijo que le hice la pregunta que le hacen, varias, no señalando algunas cosas entre las reformas energéticas y demás reformas que se hicieron. La crisis mundial. Dice, hay una recesión en el mundo que inició en 2013, unos la remontan hasta 2008, y que nos tendremos que aguantarla hasta el 2023. Entonces, por ahí empieza toda la problemática mundial, ese comentario que hace ella. Vemos por otro lado la salida de Londres, de ese grupo del Brexit, del grupo del mercado común europeo, China, que empieza también a dejar de crecer en gran medida, como ese porcentaje que se habla del 8 y 10%. También nuestra querida América Latina, de México hacia abajo, con una serie de conflictos económicos y de devaluación de su moneda. Brasil, en qué condición está con el menos 3%, o sea, no hay crecimiento en la economía brasileña. Y bueno, también veamos la relación que hay con Estados Unidos en este momento, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, y sobre todo la cuarta revolución industrial. Son 4 temas que dejo en la mesa que me gustaría que empezáramos a analizar. Fíjate que, bueno, cuando pensábamos nosotros en choques externos en años pasados, siempre se refería hacia la ex Unión Soviética en su transformación a la economía de mercado, o de China y su expansión, ¿no? O de Japón y su bajo crecimiento, o las guerras de Medio Oriente y todo esto, pero ahora hay un fenómeno más indicador que es precisamente la nueva elección del presidente de Estados Unidos, Así es. que mueve pues en el entorno internacional, que también más adelante va a tener sus repercusiones a nivel nacional. Claro que sí, no somos ajenos a lo que esté pasando, inclusive veía las noticias el día de hoy de que hay una ruptura tremenda, no sé si llamar políticamente, con los franceses. El gobierno francés no va a venir a la toma de protesta del nuevo gobierno de Estados Unidos, ni tampoco va a andar ningún alto funcionario en la toma de protesta de este presidente electo de Estados Unidos. ¿Qué decía Gildardo? Bueno, ya que estamos mencionando la situación a nivel mundial, cómo cerró el 2016, yo creo que es muy importante que nuestros radios escuchas y televidentes, porque ya estamos en dos lugares, no se acomoda uno tan rápido. Tenemos que ir moldeando, transitando. ¿no? Sí. Yo creo que la economía mundial ha pasado desde el 2008 hasta nuestros días, ha estado permanentemente en una turbulencia, como le llaman, sin una volatilidad. Para muchos analistas, todos los fenómenos internacionales que de alguna manera generan alguna situación, algún caos a nivel nacional en un país, le llaman choques externos, para que nos vayan entendiendo nuestros radioescuchas y televidentes. Los choques externos son turbulencias de diversas índoles que vienen del exterior, que es el que se configuran en la economía mundial, y son un ejemplo de esos, por ejemplo, es la volatilidad que tiene nuestra moneda con el tipo de cambio con las divisas que hoy de las 10, como formamos parte de las 10 monedas más fuertes, 14 se llama, ¿no? De la canasta que se usan como tipo de cambio, pues repasaron los 22 pesos. Entonces, hoy, en los bancos. Esto, para muchos analistas, pues es fácil decir, bueno, son choques externos, o es la volatilidad porque el precio de las materias primas a nivel internacional bajaron, porque el precio del petróleo como parte de esas materias primas no han alcanzado la dinámica de crecimiento, ¿no? O porque ha habido un desligamiento, como dicen algunos, entre el capital financiero y la economía real. La economía, o sea, el capital financiero se maneja, ha adquirido una autonomía y predomina. Porque no genera actividades productivas, es no genera empleo, no genera bienes, no genera servicios. Así es, nada más busca dinero para generar dinero. Pero se lleva la mayor parte de las utilidades que, de las empresas. Que la economía... Y como tú decías, no podemos nosotros estar así sin que nos pase nada. El mundo gira, el mundo tiene muchos conflictos, y tú mismo lo decías hace un ratito, y todos los conflictos internacionales que pasan en cualquier región del mundo nos golpean. No somos solos, y no estamos en esa burbuja.
y nos golpea de alguna manera. Entonces, todo lo que ha pasado, esa turbulencia, como tú decías atinadamente, que hay en el mundo, seguramente ha hecho algo y ha golpeado mucho a nuestra economía mexicana. Y naturalmente que Tabasco, pero también estamos en la misma sinergia de la situación económica a nivel nacional. Entonces, tiene sus repercusiones, obviamente, tanto en lo económico como ahora lo político. Precisamente en la mañana había una entrevista con Videgaray y lo cuestionaban sobre su nombramiento, pues si no era una decisión, un nombramiento de Donald Trump en México. Puede ser. Hay cosas que desconocemos nosotros. Bueno, que estos eventos a nivel externo, de una u otra manera, pues, van afectando pues, a la vida económica de nuestro país. De manera que esa experiencia del 2016 hacia el 2017 se presenta como una mayor incertidumbre en años enteros. Claro. En años enteros. Entonces no podemos decir que estamos exentos de los cambios que se den allí en Europa, en Norteamérica, en América del Centro y Sudamérica, en Asia. No estamos exentos, somos parte del juego mundial, estamos ahí metidos y seguramente cualquier cosa que pase en ellos nos agrede. A nivel mundial, en lo nacional. Dejamos 2016. A mí me gustaría pasar a lo nacional. La economía mundial clasifica a los países como países desarrollados, países emergentes y países en vías de desarrollo. O sea, hay 3 clasificaciones. Los países desarrollados, curiosamente, son los que menos tasa de crecimiento tienen. Los países desarrollados. Los países emergentes, o sea, está China, está Rusia, está India, está Brasil, está México. ¿Mande? México. México, hay veces que lo mencionan como emergente o lo ponen como vías de desarrollo. Está emergente ahorita. Pero ahí como está entre medio. Pero estos países emergentes le dan una dinámica al crecimiento de la riqueza a nivel mundial. Pero curiosamente, los países que más le aportan al Producto Interno a nivel mundial, que es la riqueza que se produce en un año, son los países en vías de desarrollo, son los países más pobres. Ellos tienen tasas actualmente de algunos de crecimiento de 3, 4, 5%. Sí. Caso Bolivia, ¿no? Sí. Pero en Sudamérica, los países en desarrollados están sufriendo de alcanzar el 1%. O el 2%. Algunos es menos Estados Unidos. Estados Unidos es el que más... menos crece. No, crece al 1. No, llegó al 2%. Al 1. Está cerca del 2%. Pero va a ser la economía número 1 del mundo, como que está desfasada. Pero, bueno, ahorita quizás veamos eso, porque también lo que implica la política. Hay un problema que tienen esas economías desarrolladas, porque lo decía Aguilar hace un rato. Sacaron sus empresas a buscar costos bajos y se le llevaron a los países emergentes. Se le llevaron a China, se le llevaron a Brasil, se le llevaron a India, se le llevaron inclusive a México. Sí es cierto, bajaron los costos de producción, es obvio, se está observando. Pero ¿qué pasó con esas empresas que se salieron? Generaron desempleo en su propio país. Y no se nota el crecimiento, se han convertido en importadores de sus propios productos. Como los fabrican en México o en cualquier país de Brasil o demás, de los emergentes, tienen que importarlos. Y entonces ahí está la crisis que tiene ese país, en el caso muy particular de Estados Unidos. Sí les genera dinero porque ellos mueven la parte financiera, la parte del dinero de las finanzas mundiales. Pero la parte del empleo, la parte que genera ingresos a sus trabajadores no la tienen. Y ese es el pleito que trae con las empresas de Estados Unidos el actual gobierno electo. Que las regresa, pero imagínate. Porque no tienen empleo sus personas, sus trabajadores, bueno, sus obreros. Bueno, yo veo una cosa allí que creo que en una ocasión lo platicamos con Gildardo. Todavía no llega al poder. Hay situaciones que todavía no se les han autorizado, que tienen que tener la comparecencia del Congreso, algunos nombramientos, otros. Pero empieza a manipular y ahí creo que es el problema, ¿no? O sea, ahí es el problema. Porque una presión psicológica, tuiteando ahí. Y vamos, y vemos que obviamente ya está el Toyota, creo que ya también aceptó llevarse esas cosas, ¿no? Entonces, pues eso es... Bueno, la industria automotriz. La industria automotriz. Si tú ves tu gabinete... Sin embargo, la cadena de supermercados, que también está a nivel mundial... Pero el gabinete que él forma tiene muchos empresarios
importantes y prominentes de Estados Unidos. Entonces, hay relaciones con esos empresarios de la Ford y de otras empresas que fabrican no sé cuántas cosas más. Y el problema es la boca de él, de regreso. Le va a generar empleos a los obreros. Le voy a regresar a esas empresas que están afuera. Y lo está haciendo. Bueno, vamos a pensar que es una medida política que, como todo político, tiene que cumplir en sus primeros 100 días de gobierno. Pero la economía no funciona así. ¿Te parece que continuemos el próximo corte? En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía y seguimos platicando con Gildardo, con Bolívar. Pero antes de continuar con la plática, fíjate que como es un programa, como dijimos al principio, que está en televisión y en radio, tenemos una llamada del señor Juan Jiménez, que nos felicita. Los saludamos de aquí afectuosamente, señor Jiménez, señor Juan Jiménez. Saludos. Gracias por escucharnos y por vernos aquí también en este programa. Aquí le mando saludos de parte de este equipo, de Bolívar, de Gildardo y un servidor, también de esta gente que está atrás de las cámaras, que están haciendo posible el programa, y nuestro productor, nuestro Lorenzo. Bueno, continuamos con nuestra plática acerca de la situación de la economía mundial, que estamos por cerrarla, y el caso nacional. ¿Qué dejó 2016? Bueno, yo siento que para que tengamos ya la visión completa del aspecto mundial, Claro. creo que de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, las perspectivas de crecimiento del 2016 lamentablemente no se cumplieron. No se cumplieron. Se esperaba un crecimiento del 3% mínimamente. A nivel mundial. A nivel mundial no se va a alcanzar. Llegó al 2. Esto, pues lo que habíamos comentado ya, fundamentalmente hay falta de inversiones en los países. El capital financiero, pues en lugar de ir como inversión directa a generar empleo, a producir bienes, a la economía real que se le llama, pues se dedica exclusivamente a la especulación. Y esto ha bajado totalmente pues el valor agregado de la riqueza que se genera. Este es uno de los fenómenos, la asimetría tremenda que hay en las políticas monetarias a nivel mundial. China maneja un esquema, Europa maneja otro, Estados Unidos maneja otro. Nadie dice la verdad, hermano. Todos llevan políticas que no cruzadas, y eso pues genera una volatilidad en el mercado financiero. Llegamos a lo nacional. Bueno, en lo nacional, pueden ver la lista de... En lo nacional, tenemos aumento en el precio de la gasolina, el tipo de cambio, el incremento a los salarios, la inflación, claro, y 20 de enero, y la canasta básica. 4 o 5 cosas Vamos a retomar aquí. A nivel nacional. ¿Qué pasa? ¿Cómo afecta a nuestra economía ese enfrentamiento que tiene el peso con el dólar? Es tan sencillo, porque obviamente esta moneda nuestra se enfrenta con esta moneda porque muchísimas cosas que compramos nosotros en el exterior para concluir procesos de producción o para importar algo que necesitamos nosotros, se tasa en dólares. Y los dólares tenemos que comprarlos nosotros en los bancos de primer piso o las empresas creo que tienen un trato directo con el Banco de México. Y eso hace que se encarezca. Así es que nuestra moneda se ha depreciado en mayor medida que las otras monedas. O sea, encontrarse con la siguiente moneda, la moneda mexicana es la que tiene mayor depreciación. Fíjate que había que cuestionar esta parte porque si tú revisas y haces una mirada sobre las monedas de América y de otras partes, están más devaluadas que la nuestra. Pero como era la moneda que menos se había enfrentado a la devaluación del dólar, como que la agarraron con la economía nuestra, con la moneda mexicana, y empezaron a esa parte. Argumentos hay muchos. Que el capital especulativo que decía Gildardo hace un momento empezó a retirarse de la bolsa. Cualquier evento, todo eso se deprecia. Empezó a cobrar Bien dividendos. lo decíamos ahora, a 20 y tantos hoy. A cobrar dividendos y a cobrar el dinero que el gobierno le dio
cuando vendió sus bonos. El colocar una emisión de bonos en el mercado financiero tiene un periodo de terminación. Y ya muchos compromisos ya se terminaron. ¿Y quiénes compraron esos bonos? Ningún millonario mexicano, sino es dinero que se colocó ¿en dónde? En el mercado externo. Y esos compraron esos bonos y están recuperando su dinero. Y compraron en dólares y están retirando dólares. Entonces, esa es la problemática que hay. Y obviamente, todo lo que nosotros compremos en dólares se va a repercutir en los costos de producción. Y eso significa inflación. Eso es lo que le damos desde 2016. Pero ¿por qué tenemos un tipo de cambio tan alto en estos momentos? Fíjate que ayer el presidente hizo un anuncio de una política de apoyo a las familias más necesitadas, ¿no? Como un pacto, ¿no? Un pacto que estuvieron de moda hace algunos años. años. 88, 1900 y por ahí. Curiosamente, uno dentro de los puntos habla de repatriar 10,000 millones de dólares. Están afuera. De Mexicanos. De mexicanos, de residentes mexicanos. Esto abrió un boquete porque empezó a fluir información y resulta que el año pasado, de enero a septiembre, mexicanos sacaron del país más de 26,000 millones de dólares. Ahí está la explicación por qué el dólar está muy caro. No estamos hablando salida de inversión de capital extranjero. Estamos hablando de dólares que mexicanos en nuestro país están comprando, están transformando pesos mexicanos en dólar y lo están sacando del país. Esa es otra de las causas. Curiosamente, menciona Hacienda que no es fuga de capital porque los están haciendo en regla todo, o sea, salen a invertir a plazos a otros lugares y como está en regla. Cuando salen por debajo de las normas, entonces es una fuga de capital. Pero me llama mucho la atención que del 2010 al 2016, recursos mexicanos hayan salido al extranjero que rebasen los 102,000 millones de dólares. Lo dijimos en programas anteriores de radio, ¿no? Ahorita lo están reconociendo, están viendo ese problema serio que son los propios mexicanos los que algún día un expresidente, que no voy a decir su nombre, pero que dijo voy a defender al peso como un perro, se refería exactamente a esa situación. Entonces, también que decían, no nos volverán a saquear. Nos están saqueando, pero ahorita está permitido el saqueo, ahorita no es fuga. Es legal. Antes era ilegal. Eso es gravísimo. Son las dos cosas que te decían. Uno, los bonos que ya se vencieron. Y tiene que cubrir sus intereses que el gobierno contrajo con esos ventas de bonos. Y por otro, pues muchos mexicanos están retirando pesos, dólares de aquí y los están sacando. Si tú ves, son dos mangueritas, ¿no? O manguerotas que siguen haciendo que salgan del país ese caudal de dólares y es lo que hace que ese enfrentamiento entre el peso y el dólar sea bastante desigual. Es decir, tenemos que dar más pesos por un dólar y bueno, seguramente eso que hacemos nosotros porque el dólar se encarece, todo se va a impactar en los costos de producción y quien paga todas las consecuencias, el consumidor final. Todo, aunque tú me dijeras, no, yo no tengo nada que ver con los dólares, pero compras cosas, muchos insumos, muchos bienes que se requieren para completar un proceso de producción, los traemos del extranjero. Vea las pinturas para tu casa. Hay dos insumos que se importan de Alemania y de China. Ya hay cifras preliminares que están hablando a nivel oficial, 3.6, uno dice, los otros 4. ¿De qué hablas? De la inflación, del cierre, que se ve sí, muy corta esa esa es la triste realidad. pero ¿no? ya están reconociendo que rebasaron. No, es que no llegamos al 3%. No pasamos de ahí, estás viendo las cosas. 2.8, 2.7, no había posibilidad de llegar al 3, que era nuestra el tope.
Pero lo que no alcanzamos a ver es... Como los 3 pesos de la gasolina, ¿no? Exacto. Ya. Como ellos, con la economía se mide trimestralmente, el crecimiento económico por Sí. enero, cada trimestre del año. Hablan de un porcentaje de inflación. El primer trimestre fue 2%. Y el segundo trimestre fue 3%. Si sumas todos los porcentajes, Sí, ya no es el 3%. Yo creo que, a lo mejor por el término, porque, bueno, ahorita tú dijiste se incrementan los precios, Claro. pero antes hablábamos de una devaluación. O sea, antes, No, años. ahorita ya no se O puede un hablar. desliz. No se puede hablar de devaluación. Ya no hay Es deslices, flotación, nada. es Entonces- desliz y flotación. Le Entonces, cambiaron el nombre. cuando esta parte se va a elevar allá, por ejemplo, vamos a ver el caso de la gasolina, que lo veremos más tarde, ¿no? Es como vemos el poder adquisitivo de los trabajadores. Se viene a compactar, aún con el tanto por ciento de aumento de los salarios mínimos. Es decir, que realmente la clase de abajo es la que paga. Sufriendo las consecuencias. No, paga todo. Una de las grandes contradicciones en nuestro país. Crisis financiera. Y estamos hablando de un exceso de dólares, de miles de millones de dólares en el Banco Central. 173 mil millones de dólares es las reservas internacionales que hay en el país. Y la semana pasada sacó, ¿no? Sacó para... 2.000 millones 2.000 le metió al mercado sí, para supuestamente pues parar un poco esa hambre y esa ansiedad. Ya son 171 mil millones que quedan ahorita. Ya quedaron 2 millones. Pero al final de cuentas, vemos un gobierno con crisis financiera, vemos a unas familias con crisis financiera, vemos a personas en particular con crisis financiera. Es increíble que un país donde hay un increíble exceso de liquidez, mucho dinero girando por todas partes, haya crisis financiera. El gobierno tuvo que hacer sus ajustes a lo largo de 2016. Revisamos 3 ajustes que hizo de su presupuesto, argumentando una serie de cosas. Hizo ajustes, más de 300 mil millones de pesos retiraron de su presupuesto. Las personas no creció sus ingresos. Hablamos de, como en diciembre, de 8 pesos que le subieron al salario mínimo, que ahorita quedó rebasado totalmente. Las familias también no se vieron beneficiadas con nada de lo que pudieran haberse incrementado ese salario mínimo. Entonces vemos nosotros de que esa crisis financiera ha sido un fenómeno que ha afectado no nada más al gobierno, sino ha afectado al trabajador, ha afectado al que no está trabajando, obviamente, inclusive a las familias. ¿Qué podemos decir de la crisis financiera? Imagínense, la OCDE dice que para que México pueda su crecimiento ir abatiendo pobreza, ir integrando sectores al desarrollo, Claro. necesitamos crecer mínimamente en un 5%. Todavía no ha salido el último trimestre del 2016, pero en el tercer trimestre andaba en el lapso de 1.8 a 2.2. ¿Te parece que sigamos este comentario en el siguiente corte? En un momento regresamos. Aprendamos Economía. Continuamos en Aprendamos Economía. Qué bueno que estamos de regreso con nuestro programa Aprendamos Economía. Siguen los saludos. Saludamos a Astrid Lucía Paz Herrera, la maestra aquí del Centro de las Bellas Artes de la Universidad. Gracias por el llamado. Y bueno, seguimos recibiendo tus mensajes de felicitación. Muchas gracias que se han comunicado con este programa Aprendamos Economía. Y estamos con el 2017. Estamos con la parte más difícil, la que ha logrado provocar una serie de conflictos sociales a nivel nacional. No se puede negar. El precio ha aumentado un 20% de la gasolina. Y naturalmente que se libera el precio del gas, que también sube un alto porcentaje, y el porcentaje de la energía eléctrica, que también es otro energético, que también se subió libera altamente. Pero creo que empecemos por la situación que provocó esa crisis social a nivel nacional, que es el aumento de la gasolina. Es un problema generado
yo creo que políticamente no se puede desligar lo político de lo económico y se ha generado un conflicto muy fuerte a nivel nacional este hecho de que las gasolinas subieron en ese 20%. Y seguirán. Y seguirán a lo largo del mes. Dijeron que hasta todo lo largo del año es una serie de subes y bajas de los precios de las gasolinas. Dice algo Gildardo. Yo creo que debemos necesariamente, tenemos ya el último segmento, lo más rápido posible, tratar el asunto de la gasolina, en primer lugar porque ha habido mucha tergiversación y mucha desinformación también. Desinformación a través de las redes sociales. Yo creo los comentarios que nosotros hacemos en este programa, pues buscamos fuentes con prestigio fidedignas. que avalen nuestros comentarios que estamos haciendo. Además quiero decirte que no es algo que podamos esconder nosotros, eso se conoce a nivel nacional. No, Sí, pero las redes sociales se han yo no digo redes mucho, sociales, pero sí, por eso es un problema social, el público claro. que nos está viendo y nos está escuchando, por eso me hago referencia a eso, que muchas veces llega una información tergiversada, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Yo creo que tenemos que tener claridad qué es lo que va a pasar. Ya mientras no se derogue la ley de ingreso que lo autorizaron todos los partidos, todos los diputados, a excepción de un partido que no vamos a mencionar porque no queremos meternos aquí a excepción de un grupo de diputados. Un grupo de diputados que pertenecen a un partido. Pero el 1 de enero hasta el 3 de febrero va a haber esa tarifa que estamos pagando, que nos pusieron en 90 regiones, ¿sí? Tabasco tiene 2 regiones, Balancán, Emiliano Zapata, Balancán, Tenosique y Jonuta pertenecen a una región, es más cara ya la gasolina que el resto del estado. Pero oigan bien, a partir de 3 de febrero, las 2 primeras semanas de febrero van a haber 2 actualizaciones por semana, ¿sí? Porque ya andan uno diciendo que va a venir no sé qué porcentaje. Va a haber actualizaciones y estas actualizaciones van a estar en función pues, a los incrementos que existan a nivel internacional, fundamentalmente al cálculo de los costos de traslado, de almacenaje, que siento que todavía hay algunas cosas ahí pendientes. Pero a partir del 18 de febrero se va a determinar de manera diaria el precio de la gasolina. O sea, tengan claro ese detalle. En las 2 primeras semanas de febrero va a haber cada semana 2 actualizaciones. Y a partir del 18 de febrero se va a actualizar en esas 90 regiones, 83 al interior del país, Tabasco tiene 2 y 7 que están en la frontera. A partir del 18 se va a estar, todos los días va a estar actualizándose el precio de la gasolina. Sí. A partir de ahí, desde mi punto de vista, está libre el precio. Sin embargo, por otro lado, manejan sectores de grupos que se va a liberar en tal fecha. A nosotros nos toca el 30 de noviembre. Cuando lleguemos al 30 de noviembre, pues ya, ¿qué más van a liberar? Lo que me preocupa aquí de esto, nosotros sabemos que el crudo, que es la materia prima de las gasolinas, es una materia prima que se vende en el mercado a futuro. ¿Qué significa eso? Que si hoy ustedes ven en el noticiero el barril del crudo de tal porcentaje está cotizado a $50, no significa que hoy cuesta $50. Puede ser un mes o 2 meses, y puede ser para febrero o puede ser para marzo el precio de ese barril. Diario se cotiza en el mercado de futuro el petróleo. Aquí el problema es las gasolinas, cómo van a promediar una baja o un incremento
de la materia prima fundamental, porque la gasolina Sí. que nos están vendiendo ahorita, pero la dice- compraron hace 2 Es meses. importante, seguro. claro. Sí, pero dice que es una referencia internacional, ¿no? Es una Por referencia eso es que ese internacional, nivel, pero- lo que Eso estamos es lo que ellos comentando. manejan, pues eso es lo que manejan sus datos. Algo tienes que decir para justificar el alza de las cosas. No puedes subir sin una justificación. Y esa es la justificación de ellos. Lo que sí no podemos ocultar es que 2017 es un año en la cual la situación familiar, la situación personal es crítica, es Sí, complicada para todos. lo que no podemos ocultar es de que esto se debe pues más bien a una recaudación que a algo económico. Claro, Porque ahí por ahí también en las citillas, ¿cómo se compone el precio del petróleo? La mayor parte claro. es impuesto. Por eso, entonces, ¿por qué analizar esta parte así del 2017? Yo revisaba datos y entonces vemos nosotros que la economía en este primer trimestre del año solo va a crecer el 0.5%, ni el 1%. ¿Por qué razones? Porque la clase que consume, que es la clase media, aparte que ya disminuyó según el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas, a 27% en este país. Ya no es el 40% de la clase ocupada, la clase media, que es la que consume, y es la que ese 27% en esta primera escalada del año, ya sus consumos se reducen ¿a qué? A la alimentación, ya no los gastos extras. Y como ese es el problema del consumo, si no aumenta el consumo, no crece la economía, no hay inversión, no hay empleo, no hay ingresos. Entonces, esta población que se redujo al 27% de la clase media, los pocos que estamos trabajando, ya su consumo lo reduce en esto. Y los cálculos actuales es que la economía, o sea, crece ni al 1% en este primer trimestre del año, al 0.5%. Entonces, si este primer trimestre del año está difícil, imagínate lo que sigue. Hablando del caso de la gasolina, no podemos negar que todas las cosas que se mueven con energético o gasolina van a impactar sus precios. Claro. Y van a aumentar los precios y la inflación va a ser mayor. No quieren reconocer, yo por ahí un dato que ahora hablan del 5% de la tasa inflacionaria en el país, y ya la verdad del 5% es un alto porcentaje en cuanto a la inflación. Entonces yo creo que es un 2017 muy difícil para todos nosotros, porque si ustedes ven, si no consumen, si no crece la economía, no hay empleo, no hay ingresos. Claro, yo siento que la mayor población, o sea, es la que no consume la gasolina, pero por otra parte tiene que pagarla. Claro, es decir, pero si tú no transporte, tienes coche, pero sí pagas transporte indirectamente. realmente en los bienes y servicios, ¿no? O sea, no le queda otra. Imagínense los héroes anónimos de México, que son los que han mantenido a flote la economía, Claro. nuestros braceros, porque son los que inyectan, inyectan más. este año rebasaron todo el pronóstico, más de 26 Más que las exportaciones. Si el señor aquel va a querer cobrarse el muro, Más que las exportaciones, ¿no? Sí, lo va a pagar de ahí, ¿no? El problema de la economía también es el gasto público. El gasto público, o sea, la inversión del gobierno, que ya redujo sus gastos en el 2017, ¿cuándo llega? Saben que viene a bajar hasta prácticamente fines de febrero. Y parece ser que la inversión pública con la inversión privada van de la mano. ¿Qué estamos viendo en la inversión privada ahorita? Los compromisos de sus planes de producción. Quizá con la misma plantilla de trabajadores, quizá con los compromisos contraídos, pero no aumenta la inversión ni expansión. Mi expansión. Sí, Si pero no hay expansión, no hay inversión para contratar nuevas personas, ¿no? claro. Sus costos se van a elevar, pues, o sea, al final de cuentas, las personas morales y físicas que hacen con esto, pues, Sí, porque tú deducen, ¿no? Deducen. tú en tus planes de producción... Nosotros como consumidores finales somos los que pagamos. Yo veía Sí, nosotros- el pleito que trae Coparmex y todos esos grupos con el gobierno, porque tus planes de producción están establecidos a ciertos costos. Y de pronto, decía el de Coparmex hoy, yo hablé con el secretario de Hacienda y no hablamos del momento de gasolina, hablamos de otras cosas, de inversión y demás, pero ahora esto se impacta en los costos de producción, o sea, tus planes de producción ya fueron modificados. Buscándole eso, en esta reunión no invitaron a la CONAGO, ¿no? Tienen que invitarla porque es parte integrante Y en la economía. Entonces yo ahí veo que prácticamente
vemos que la situación de la economía de 2017 ni siquiera podemos pronosticar otras cosas, pero sí lo que podemos decir es una situación crítica. Vemos que contribuye a la cuestión del no crecimiento de la economía, la disminución del consumo, varios indicadores, varios factores. Tú mencionabas hace un rato el acoso del poder adquisitivo de la moneda, ese enfrentamiento que trae el peso con el dólar, ¿no? De que no hablamos de qué, de depreciación, ya no hablamos sino de devaluación, tampoco, ¿no? Pero, entonces eso contribuye a que el consumo disminuya. Pero además es la parte, inflación es también, parte ¿no? de un esquema de política económica. Cuando los gobiernos quieren entrar en una etapa, porque estamos viviendo una etapa expansiva y queremos entrar en un proceso de reducción, te suben los impuestos para que la gente no compre, limitan el consumo. En síntesis diríamos, ¿cómo concretaremos en 2017? Un año muy complicado. Brevemente, porque este tiempo de televisión se acaba a muy nosotros. Complicado. Pues qué bueno que nos seguimos viendo. Hasta pronto en nuestro primer programa de Aprendamos Economía. Nos vemos el próximo martes. ¿Les parece? Claro que sí, Se maestro. acabó. Esto fue Aprendamos Economía, las finanzas en la universidad del siglo XXI.